Cuando pensamos en las parábolas de Jesús, vienen a nuestra mente historias como el Hijo Pródigo, el Buen Samaritano o el Sembrador. Pero, ¿sabías que hay parábolas que Jesús pronunció y que hoy casi nadie menciona desde un púlpito? Parábolas olvidadas, profundas, con mensajes explosivos sobre el juicio, la humildad, el arrepentimiento y el reino de Dios, pero que han sido silenciadas, quizás porque incomodan o porque desnudan realidades que muchos prefieren ignorar. Hoy te revelaré 10 de esas parábolas que casi ningún predicador toca, pero que tienen el poder de sacudir tu fe y encender tu espíritu. Prepárate para descubrir lo que Jesús dijo, y que el mundo ha pasado por alto. Número 1. La parábola del mayordomo infiel. Lucas capítulo 16, versículos 1 al 13. Cuando Jesús relató la historia del mayordomo infiel, sus palabras no solo desconcertaron a los fariseos, sino que siguen confundiendo a muchos creyentes hoy. ¿Cómo es posible que el maestro elogie a un hombre que actuó con astucia tras ser acusado de malgastar los bienes de su señor? ¿No es contradictorio con su enseñanza sobre la honestidad y la rectitud? Esta parábola está lejos de ser una aprobación del engaño. Es, en realidad, una bomba espiritual dirigida a los creyentes que viven sin visión eterna, dormidos en su zona de comodidad. El mayordomo sabía que sería despedido. Y al verse en una situación desesperada, hizo todo lo posible para asegurarse amigos que lo recibieran luego. Jesús no lo elogia por su deshonestidad, sino por su capacidad de pensar a largo plazo. Los hijos de este siglo son más sagaces que los hijos de luz. Lucas capítulo 16, versículo 8. Esta frase expone una dolorosa verdad. Muchos incrédulos viven con más estrategia e intención que los que conocen el Evangelio. No porque tengan la verdad, sino porque tienen un propósito, aunque sea terrenal. Jesús está haciendo un llamado radical a sus seguidores. ¿Dónde está tu sabiduría? ¿Estás administrando bien tu tiempo, tus talentos, tus recursos? La parábola es un espejo que refleja una fe adormecida, sin dirección, sin urgencia. No basta con tener fe, también hay que tener inteligencia espiritual. Y eso es precisamente lo que falta en muchos púlpitos, el llamado a vivir con visión, como administradores conscientes de que un día daremos cuentas al dueño de todo. El contraste que Jesús establece entre los hijos del mundo y los hijos de la luz es doloroso pero real. Los primeros hacen planes, invierten, negocian, buscan oportunidades. ¿Y los hijos de Dios? Muchas veces están atrapados en la rutina, esperando milagros sin actuar con propósito. Esta parábola denuncia esa pasividad espiritual. No se trata de pensar como el mundo, sino de vivir con el enfoque del reino. Más adelante, Jesús remata con una frase que casi nunca se predica, pero que revela su intención: ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Lucas capítulo 16, versículo 9. ¿Qué significa esto? Significa que debemos usar lo que tenemos en esta vida: dinero, tiempo, influencias, para sembrar eternidad. No para enriquecernos, sino para que cuando esto se acabe, tengamos fruto que permanezca. Es una lección de inversión espiritual. Jesús concluye esta parábola con un principio irrefutable: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Aquí no se habla de grandes dones, sino de fidelidad en lo cotidiano. ¿Qué haces con lo que ya tienes? ¿Estás siendo un buen mayordomo de tu familia, tus finanzas, tu fe, tu tiempo? Este mensaje olvidado grita que ser creyente no es solo cantar y orar, es administrar todo con visión eterna. Y como cierre contundente, Jesús dice: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Esta frase termina el relato con una advertencia tan directa que muchos predicadores la omiten. No hay espacio para medias lealtades. Esta parábola olvidada no solo revela cómo vive el mundo, sino cómo debería vivir el creyente, con propósito, con estrategia y con la eternidad en mente. Porque un día, como el mayordomo, todos daremos cuentas ante el dueño de todo. Número 2. La parábola de los dos hijos. Mateo capítulo 21, versículos 28 al 30. Jesús no necesitaba usar muchas palabras para dejar al descubierto los secretos del corazón. Con esta parábola corta pero devastadora,
desmontó la hipocresía religiosa con una precisión quirúrgica. En la historia, un padre le pide a sus dos hijos que trabajen en su viña. Uno dice que no irá, pero luego se arrepiente y va. El otro dice que sí irá, pero nunca lo hace. Jesús lanza la pregunta directa: ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Y sin mucho esfuerzo, todos saben la respuesta. Pero lo que pocos ven, es que esa pregunta también nos apunta a nosotros. Esta parábola golpea justo donde muchos se sienten seguros, en las palabras. El hijo que dijo sí parecía obediente, parecía dispuesto, parecía comprometido. Pero su acción lo desmintió. Su obediencia fue solo de labios. Representa a quienes asisten, a quienes predican, a quienes oran en público, pero no obedecen en lo secreto. Jesús los retrata como aquellos que dicen, sí, Señor, pero su vida no cambia. Son religiosos de fachada, que no conocen la verdadera sumisión a la voluntad del Padre. En contraste, el otro hijo es el rebelde. El que dice no con arrogancia, con rechazo. El que parece perdido, desinteresado, pecador. Pero hay un giro en su historia, se arrepiente y va. Este hijo representa al que falla, pero reconoce su error. Al que no aparenta, pero cuando es tocado por la verdad, cambia. Jesús está diciendo algo escandaloso, que el arrepentido que fue desobediente vale más que el religioso que nunca obedeció. El reino no es para los que hablan bien, sino para los que obedecen. Esta parábola fue contada directamente a los fariseos. Ellos eran los del sí de palabra, pero no en acción. Tenían la ley, las promesas, los templos, pero no obedecían a Dios de verdad. Jesús lo deja claro cuando dice: los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Mateo capítulo 21, versículo 31. No porque sus pecados fueran buenos, sino porque su arrepentimiento era genuino. Esta verdad estremecedora pone todo de cabeza. Hoy, esta parábola sigue siendo ignorada porque duele. Porque implica que muchos que se creen salvos, no lo son. Que no basta con decir amén, ni con cantar te obedeceré. Dios mira el fruto, no el discurso. Esta parábola obliga a examinar nuestro interior. ¿Estoy obedeciendo a Dios o solo aparentando? Jesús no condena al que se equivoca, sino al que finge. Y esa es una verdad que pocos quieren enfrentar en un sermón. Además, esta parábola exalta el poder del arrepentimiento. El hijo que dijo no tiene esperanza. Cambió. Y fue contado como justo. En un mundo que descarta a los que fallan, Jesús muestra que el perdón es real, que Dios busca corazones sinceros, no historiales limpios. La obediencia nace del amor y del reconocimiento humilde, no de la pretensión ni del orgullo espiritual. En resumen, la parábola de los dos hijos no es solo una lección moral. Es una advertencia divina. El reino no es para los que dicen que sí con la boca, sino para los que se rinden con el corazón. Es una invitación urgente a dejar la religión vacía y abrazar una obediencia viva. Porque el verdadero hijo no es el que promete, sino el que obedece. Número 3. La parábola de la red. Mateo capítulo 13, versículos 47 al 50. Jesús nos advirtió que el reino de los cielos no siempre es como lo imaginamos. Con esta breve pero poderosa parábola, comparó su reino con una red que recoge todo tipo de peces. No algunos, todos. Buenos y malos, grandes y pequeños, útiles e inútiles. Y al final, cuando la red se llena y es arrastrada a la orilla, comienza el momento de la verdad. Los buenos son separados y guardados, pero los malos son desechados. Esta imagen no es cómoda. Y tal vez por eso casi no se predica. Pero fue dicha por Jesús, con intención y urgencia. La red representa el alcance del Evangelio en el mundo. Muchos son llamados, muchos entran, muchos son arrastrados por la corriente de la fe. Pero estar dentro de la red no significa estar listo para el reino. Esta parábola rompe la ilusión de que estar en la iglesia, formar parte del grupo o asistir regularmente es suficiente. Jesús va más allá, lo que importa no es estar, sino ser. Ser transformado. Ser apto. Ser genuino. Los peces malos no son los que no fueron alcanzados por la red. Son los que entraron, pero no cambiaron. Son los que oyeron,
pero no creyeron de corazón. Son los que siguieron la corriente, pero no se dejaron moldear. Jesús no habla aquí de pecadores ajenos, sino de personas que estuvieron cerca, dentro, entre los escogidos, pero no tenían fruto. Esta es una de las verdades más ignoradas del Evangelio: no todos los que están dentro están listos para el reino. Luego Jesús añade una escena fuerte: los ángeles vendrán al final del siglo y separarán a los malos de entre los justos. Esto no es una metáfora bonita. Es una profecía de juicio. Un juicio que no será hecho por hombres, sino por Dios mismo. Un juicio que no evaluará apariencias, sino esencias. El mismo Jesús dice que los malos serán echados al horno de fuego donde habrá lloro y crujir de dientes. Mateo capítulo 13, versículo 50. ¿Por qué evitamos predicar esto? Porque incomoda. Porque rompe el discurso tibio. Pero es la verdad. El mensaje oculto pero evidente es que la fe no puede ser superficial. Hay quienes entran al reino solo por emoción, por tradición, por necesidad o por cultura, pero no por convicción. No han sido regenerados. Son peces dentro de la red, pero sin la esencia del reino. Esta parábola nos llama a examinarnos con temor santo. Porque nadie quiere llegar al final, arrastrado por la red, y ser encontrado indigno. Además, Jesús quiere despertar urgencia en sus oyentes. La red ya está echada. Se está llenando. El mar está siendo barrido. Y muchos aún viven como si tuvieran tiempo de sobra. Como si el juicio fuera un mito. Pero Jesús lo advierte con claridad: habrá una separación final, una evaluación espiritual, y no todos pasarán. ¿Por qué entonces esta parábola es olvidada? Porque no promete bendiciones, ni milagros, ni éxito. Solo llama al arrepentimiento profundo. Así, esta parábola no solo debe ser recordada, sino proclamada. Porque es una advertencia de amor. Jesús, como buen pescador de almas, no quiere que nadie se pierda. Pero nos deja claro que no todos los que entran permanecerán. Por eso, mientras aún estamos en el mar, es tiempo de rendirse al cambio. Porque cuando la red llegue a la orilla, ya no habrá más oportunidades. Número 4. La parábola del hijo que heredó sin mérito, el hermano mayor del hijo pródigo. Lucas capítulo 15, versículos 25 al 32. Muchos han escuchado la historia del hijo pródigo, aquel joven que se rebeló, malgastó su herencia y regresó humillado, solo para ser recibido con una fiesta. Pero pocos se detienen a observar al otro protagonista de esta parábola, el hermano mayor. El hijo que no se fue. El que obedeció. El que trabajó cada día en la casa de su padre. Y sin embargo, fue él quien se negó a entrar al banquete. Fue él quien se sintió traicionado por la misericordia. Fue él quien reveló que, aunque vivía cerca, su corazón estaba lejos. El hermano mayor representa a una generación religiosa que nunca salió de casa, pero tampoco conoció el amor del Padre. Su queja no era por justicia, era por envidia. No celebraba la restauración de su hermano, porque nunca entendió la gracia. Él creía que la herencia se ganaba, que el amor se merecía. Y cuando vio que su padre perdonaba sin exigir, sin castigar, sin condiciones, se quebró por dentro. Jesús, con esta figura, desmantela la religiosidad silenciosa que vive obedeciendo, pero con el corazón endurecido. Este hijo no pidió la herencia, pero la exigía con su actitud. He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, reclama. Lucas capítulo 15, versículo 29. Sus palabras revelan que su obediencia no era por amor, sino por recompensa. Nunca se sintió hijo, sino siervo. Y es aquí donde Jesús golpea con fuerza: puedes estar en la casa, cumplir con todo, aparentar fidelidad, y aún así no entender lo que significa ser parte del reino de Dios. Jesús no contó esta parábola solo para hablar del hijo perdido. También la contó para confrontar a los escribas y fariseos que lo criticaban por sentarse con pecadores. Ellos eran el hermano mayor. Tenían la ley, la tradición, la religión, pero no el amor. No soportaban ver que los despreciados eran perdonados, y que el Padre abría sus brazos a los indignos. Esta parte de la parábola, la que muchos omiten, es la más inquietante, porque no tiene final.
El texto nunca dice si el hermano mayor entró o no a la fiesta. Queda abierto. Porque la decisión la tienes tú. Hay creyentes que viven amargados, pensando que Dios bendice a otros más de lo que bendice a ellos. Que oran, sirven, asisten, pero se sienten estancados. Y cuando ven a alguien menos espiritual ser levantado, se enojan. No porque amen la justicia, sino porque no comprenden la gracia. Esta parábola es una advertencia para todos los que se han acostumbrado a la rutina religiosa, pero han perdido la compasión. La gran tragedia del hermano mayor no es que se quedó fuera por desobediente. Es que se quedó fuera por no entender el corazón de su padre. Mientras el pródigo regresó humillado, el mayor se quedó orgulloso. Mientras uno volvió quebrado y fue restaurado, el otro se mantuvo firme, y fue rechazado por su propia dureza. Jesús está diciendo algo brutal: no es el pecado el que te aleja del reino, sino la soberbia que te impide aceptar el perdón. Y finalmente, el padre sale a buscarlo. Como hizo con el hijo menor, también busca al mayor. Le ruega, le explica, le recuerda: tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Lucas capítulo 15, versículo 31. El amor del padre no hace acepción. Pero necesita que sus hijos comprendan su corazón. Esta parte de la parábola nos desafía a mirar adentro. ¿Cuántas veces hemos sido el hermano mayor? ¿Cuántas veces hemos cerrado nuestro corazón al perdón de otros? Jesús nos muestra que no basta con estar, hay que amar como el Padre ama. Número 5. La parábola del fariseo y el publicano. Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. Jesús contó esta parábola con una intención precisa: atacar la autosuficiencia espiritual. A unos que confiaban en sí mismos como justos, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Desde el inicio, el objetivo está claro. Jesús no está hablando a los que están perdidos en el pecado visible, sino a los que creen que ya lo han alcanzado todo. Dos hombres suben al templo a orar. Uno es fariseo, ejemplar, respetado, religioso. El otro es publicano, despreciado, corrupto, mal visto. Pero lo que sucede en ese lugar santo desbarata toda lógica humana. El fariseo ora de pie, con confianza. Su oración no es súplica, es una exhibición. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. No está buscando a Dios, está mostrándose a sí mismo. Nombra sus virtudes, sus ayunos, sus diezmos. Su oración no nace de un corazón necesitado, sino de un ego satisfecho. Representa a los que usan la fe como un espejo de superioridad, a los que piensan que la santidad es una competencia. Pero Jesús, con ironía sagrada, lo deja expuesto. En cambio, el publicano ni siquiera levanta los ojos. Se golpea el pecho y dice: Dios, sé propicio a mí, pecador. No se compara, no menciona buenas obras, no trata de justificarse. Solo reconoce su miseria. Y en ese acto de quebranto, Jesús lo exalta: éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Es uno de los momentos más radicales del Evangelio. Dios no justifica al que se cree justo, sino al que se sabe pecador. Esta enseñanza sigue siendo tan escandalosa hoy como entonces. La mayoría de las predicaciones evitan este mensaje porque desenmascara la falsa piedad. Porque destruye el sistema de méritos. Porque proclama que lo que salva no es el currículum espiritual, sino la actitud del corazón. ¿Cuántos creyentes hoy oran como el fariseo, creyendo que son mejores que otros por su forma de vestir, de hablar o de congregarse? ¿Cuántos miran con desprecio a los que caen, olvidando que ellos mismos necesitan gracia cada día? Esta parábola también revela la humildad como el único camino a la justificación. Jesús no dice que el publicano cambió toda su vida antes de ser perdonado. Fue su arrepentimiento lo que activó el perdón. No justificamos el pecado, pero reconocemos que solo el quebranto verdadero abre las puertas del reino. El orgullo espiritual, en cambio, la cierra de golpe. Jesús enseña aquí que no hay lugar para la arrogancia en la oración. Que Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Y lo más estremecedor es el cierre de la parábola, porque cualquiera que se enaltece, será humillado,
y el que se humilla será enaltecido. Jesús establece un principio eterno. La exaltación en el reino de Dios no depende de los títulos, ni del reconocimiento humano, ni de los ritos cumplidos. Depende de cuánto reconocemos nuestra necesidad de Él. El fariseo no fue escuchado porque no pidió nada. El publicano lo recibió todo, porque no pretendió nada. Esta parábola olvidada es un espejo que nos obliga a mirar dentro. ¿Cómo oramos? ¿Cómo vemos a los demás? ¿Desde dónde hablamos? Jesús, con 2 frases y una escena en el templo, nos dio una lección de justicia celestial. No gana el que aparenta. No triunfa el que se compara. Solo es justificado el que se quebranta y reconoce: Señor, sin ti, nada soy. Esta parábola es más actual que nunca. Porque aún hoy, muchos oran como el fariseo, pero solo el que ora como el publicano será escuchado. Número 6. La parábola de la higuera estéril. Lucas capítulo 13, versículos 6 al 9. Jesús no usó esta parábola para entretener, sino para despertar. Nos presenta a un hombre que tenía una higuera plantada en su viña. Durante 3 años buscó fruto en ella, pero no halló nada. Entonces ordenó al viñador: «Cortala, ¿para qué inutiliza también la tierra?». Pero el viñador, intercediendo, le responde: «Señor, déjala todavía este año, hasta que la abone y la cuide. Si no da fruto, entonces la cortarás». Esta escena corta, directa y olvidada, es una de las advertencias más urgentes de Jesús sobre la falsa apariencia espiritual. La higuera tenía forma de vida, pero no tenía fruto. Estaba plantada en terreno fértil, bien cuidada, con privilegios, pero estéril. ¿A cuántos creyentes describe esto? Personas que están plantadas en la iglesia, que llevan años en el camino, pero no dan fruto. No hay compasión, no hay crecimiento, no hay obediencia real. Jesús denuncia una fe que solo ocupa espacio, que no alimenta a nadie, que no cambia. Esta parábola no ataca al incrédulo, sino al que cree que por estar en el jardín de Dios ya es útil. El dueño no es impaciente ni injusto. Llevaba 3 años esperando. Representa al Padre, lleno de misericordia, pero también de justicia. Hay un tiempo de gracia, pero no es infinito. Cuando dice «¿para qué inutiliza también la tierra?», muestra que una vida sin fruto no solo es estéril, sino dañina. Ocupa espacio, consume recursos, pero no aporta nada al reino. ¿Cuántas veces somos como esa higuera? Bonitos por fuera, secos por dentro. El viñador, imagen de Jesús, intercede una vez más. Pide tiempo, ofrece cuidado, abono, intervención. Esta parte de la parábola revela la ternura de Cristo, que no nos corta de inmediato, que clama por nosotros, que insiste en darnos una oportunidad más. Pero también deja claro que esa oportunidad tiene un límite. Si no da fruto, la cortarás. Es un sí condicional, final, inevitable si no hay transformación. Jesús no está jugando con el tiempo. Está rogando por fruto verdadero. Este mensaje ha sido ignorado porque contradice la comodidad moderna del cristianismo superficial. No basta con asistir. No basta con sentirse creyente. Dios espera fruto. Y el fruto no es actividad religiosa, sino transformación, amor, humildad, obediencia, justicia, compasión. Esta parábola corta las raíces de una fe fingida. Porque si no hay evidencia visible de cambio, es señal de muerte espiritual. Además, la parábola habla del juicio como una posibilidad real. En un tiempo donde se predica solo gracia y bendición, Jesús recuerda que también hay un final, un corte, una decisión definitiva. La paciencia de Dios es grande, pero no eterna. Esta advertencia no es para atemorizar, sino para sacudir a los que creen que aún hay tiempo de sobra. Porque a veces, el último año ya comenzó, y no lo sabemos. La higuera estéril no fue castigada por su pasado, sino por su presente continuo de inutilidad. Jesús nos enseña que la fe sin obras está muerta. Que la gracia no es para siempre si no produce cambio. Y que su amor es tan perfecto, que no tolera la falsedad.
Hoy, esta parábola olvidada sigue vigente. Nos invita a revisar si en nosotros hay fruto real, o solo ramas vacías que se están quedando sin tiempo. Número 7. La parábola del siervo inútil. Lucas capítulo 17, versículos 7 al 10. Jesús, con pocas palabras, desmonta el orgullo espiritual como quien quita la máscara de un actor en pleno escenario. En esta parábola olvidada, plantea una escena muy cotidiana en su tiempo, un amo que tiene un siervo que trabaja todo el día en el campo. Cuando el siervo vuelve a casa, cansado, el amo no lo felicita ni le da privilegios. Al contrario, le dice: prepárame la cena, cíñete y sírveme, y después comerás tú. Jesús entonces pregunta: ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le mandó? Y concluye: así también vosotros, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. El golpe es directo. Jesús no está hablando de esclavitud, sino de actitud. De cómo muchos creyentes sirven a Dios esperando aplausos, reconocimiento, recompensas humanas o privilegios eternos. Y en cambio, Jesús les recuerda: hacer lo correcto no te hace superior, solo te hace obediente. Esta parábola es un antídoto contra el ego camuflado de espiritualidad. Porque en el reino de Dios, nadie puede jactarse de cumplir con su deber, como si fuera un favor al cielo. Hoy, esta enseñanza casi no se predica porque incomoda. Porque derriba los púlpitos del ego. Porque nos recuerda que Dios no nos debe nada, y que todo lo que hacemos, orar, servir, dar, predicar, es simplemente lo que nos corresponde. No es sacrificio glorioso. Es obediencia mínima. Jesús enseña aquí que la humildad no es solo un adorno, es la base de toda relación verdadera con el Padre. Quien cree que merece honra, ya está fuera del camino. La frase siervos inútiles somos no significa que no valemos. Significa que no debemos creernos indispensables. Es un llamado a entender que todo lo que hacemos, lo hacemos por gracia. Que no hay lugar para exigir, para negociar con Dios, para sentirnos acreedores del reino. Jesús nos muestra que el servicio genuino no busca recompensa, sino simplemente agradar al amo. Este es el corazón del verdadero discípulo, servir sin condiciones. Esta parábola también revela el contraste con la cultura de la autosuficiencia. Vivimos en una época donde se nos enseña a exigir derechos, a pedir premios, a publicar nuestras obras. Pero Jesús, con esta historia, nos regresa al fundamento de la fe: ni aun cuando hayas hecho todo, te creas algo. El siervo fiel no hace alarde de sus logros. Solo sigue sirviendo. Porque el que sirve por amor, no necesita elogios. Además, esta parábola es un llamado urgente a revisar nuestra motivación. ¿Por qué haces lo que haces en el reino? ¿Buscas reconocimiento? ¿Te comparas con otros? ¿Te enojas cuando no te dan tu lugar? Si es así, esta palabra es para ti. Jesús nos enseña que en su reino, servir no es una opción, es una respuesta natural a quien ya fue perdonado. El siervo inútil no espera honores, porque ya ha recibido lo más grande, la salvación. Finalmente, esta parábola olvidada tiene un mensaje secreto pero profundo: el siervo que reconoce su inutilidad es el más útil para Dios. Porque está libre del orgullo, disponible para seguir sirviendo, y consciente de que todo es por gracia. Jesús no busca siervos perfectos, sino humildes. No busca resultados espectaculares, sino corazones obedientes. Y cuando alguien dice sinceramente: lo que debía hacer, hice, el cielo sonríe, aunque nadie más lo vea. Número 8. La parábola de los obreros de la viña. Mateo capítulo 20, versículos 1 al 16. Jesús lanza una historia que desafía por completo nuestra lógica humana. Un hombre contrata obreros para trabajar en su viña. Algunos desde muy temprano en la mañana, otros al mediodía, otros casi al final de la jornada. Al caer la tarde, los llama a todos para pagarles. Y, sorprendentemente, les da la misma cantidad a cada uno, un denario. Los primeros, que habían soportado el calor y las horas, protestan. Pero el dueño les responde: ¿no convenimos en un denario? ¿O es que yo no tengo derecho de hacer lo que quiero con lo mío? Jesús remata: así, los primeros serán postreros, y los postreros, primeros.
Esta parábola rompe el sistema de méritos con el que muchos interpretan la fe. Según la lógica humana, los que más hacen deberían recibir más. Pero Jesús presenta un reino donde la recompensa no depende del tiempo trabajado, sino de la generosidad del Señor. Y eso, aunque suena hermoso, escandaliza a los que llevan años en el Evangelio. Porque nadie quiere ser tratado igual que el recién llegado, aunque todos hayan recibido la misma salvación. El verdadero conflicto de la parábola no está en el pago, sino en el corazón de los que se creían merecedores de más. Los primeros obreros se sintieron estafados, no porque recibieron poco, sino porque otros recibieron lo mismo. La comparación los amargó. Y es ahí donde Jesús pone el dedo. ¿Qué hay en el corazón de quien se molesta porque Dios es bueno con otro? ¿Por qué nos duele que alguien reciba gracia, aunque nosotros ya hayamos sido bendecidos? Esta historia es una confrontación directa al orgullo espiritual. A los que creen que por llevar más años en la fe merecen un lugar preferencial. A los que piensan que su servicio los hace dignos de un premio especial. Jesús, con esta parábola olvidada, nos enseña que en el reino no hay categorías. Que la salvación no se mide por tiempo, sino por gracia. Y que el amor de Dios no se reparte por méritos, sino por compasión. Además, esta parábola nos enseña a vivir sin envidia en el cuerpo de Cristo. Muchos se frustran al ver a otros avanzar más rápido, recibir bendiciones, ser levantados, cuando apenas están empezando. Pero Jesús enseña que eso no debe herirnos, sino recordarnos que Él es soberano. Que la viña es suya. Que el denario fue justo. Y que si Él decide bendecir, no necesita nuestro permiso. El reino no es una competencia. Es un regalo. El dueño de la viña representa a Dios, quien sale a buscar obreros en todas las horas del día. Esto también es un mensaje de esperanza, no importa cuándo llegues, aún hay tiempo para trabajar. Si llegaste tarde a la fe, no te condenes. Si apenas estás comenzando, no te sientas inferior. En el reino, lo que importa no es el reloj, es el corazón que dice, sí, quiero servir. Y al final, el pago es el mismo, vida eterna. Jesús termina esta parábola con una de sus frases más enigmáticas: muchos son llamados, mas pocos escogidos. Una advertencia para todos. El llamado es amplio, pero no todos lo entienden. Algunos trabajan por amor. Otros, por recompensa. Algunos celebran la bondad de Dios. Otros se resienten. Esta parábola es una invitación a revisar nuestra motivación, y a dejar de mirar cuánto trabaja el otro. Porque lo único que importa, es que el dueño de la viña nos haya contratado. Número 9. La parábola del amigo importuno. Lucas capítulo 11, versículos 5 al 8. Jesús, justo después de enseñar a orar con el Padre Nuestro, no se conformó con enseñar palabras, sino también actitud. Por eso relató esta parábola que pocos recuerdan, pero que encierra uno de los secretos más potentes de la vida espiritual, la persistencia. Un hombre llega a la casa de su amigo a medianoche, pidiendo 3 panes para atender a un visitante inesperado. Desde adentro, el amigo responde: no me molestes, la puerta ya está cerrada, y mis hijos están conmigo en cama. Pero Jesús afirma que, aunque no se levantará por amistad, sí lo hará por su importunidad. Por su insistencia. Aquí Jesús revela que, en el reino, la oración no es solo pedir, sino insistir con fe. No porque Dios sea renuente o perezoso, sino porque la perseverancia demuestra cuánto realmente deseamos lo que pedimos. Esta parábola no tiene una enseñanza cómoda. Nos desafía a orar como quien toca la puerta de noche, sabiendo que puede incomodar, pero convencido de que al otro lado hay respuesta. ¿Cuántos se han rendido en la oración porque no vieron resultados inmediatos? El amigo importuno representa al creyente que no se conforma con un no momentáneo. Que toca, llama, clama, suplica. No una vez, sino hasta que se abra la puerta. Jesús, al contar esta historia, está diciendo: no te rindas. Dios responde. Pero tu fe necesita madurar en la espera. Esta es una verdad que pocas veces se predica, porque vivimos en una generación impaciente,
que quiere resultados rápidos, oraciones instantáneas, milagros sin proceso. Pero Jesús enseña lo contrario, la fe se fortalece cuando persiste. También es importante notar que el hombre no pedía pan para él, sino para otro. Esto nos habla de intercesión. De clamar no solo por nuestras necesidades, sino por las de otros. El pan en la Biblia representa la palabra, la provisión, la vida. ¿Estás dispuesto a incomodarte ante Dios para que otro reciba pan? Esta parábola olvidada es una exhortación poderosa a no orar solo por nosotros, sino también por quienes tocan nuestra puerta necesitados de auxilio espiritual. Jesús, inmediatamente después de contar esta historia, afirma: «Pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis, llamad, y se os abrirá». Lucas capítulo 11, versículo 9. No son frases decorativas. Son promesas con condiciones. El verbo pedir en griego implica acción continua. No es pide una vez. Es, sigue pidiendo, sigue llamando, sigue creyendo. Esta perseverancia en la oración es lo que abre puertas que parecían cerradas. Muchos creyentes hoy no ven respuestas, no porque Dios no quiera dar, sino porque dejaron de tocar demasiado pronto. Esta parábola nos recuerda que el cielo honra la fe persistente. Que Dios no es como el amigo molesto que se levanta de mala gana. Él es un Padre bueno, pero que también forma nuestro carácter a través de la espera. Jesús quiere creyentes que no abandonen la oración cuando no ven resultados, sino que insistan con confianza. Por eso, esta parábola olvidada es una joya del discipulado. Nos enseña que los grandes milagros no siempre vienen con una oración, sino con muchas. Que hay puertas que solo se abren con perseverancia. Y que la amistad con Dios no nos exime del proceso, pero sí nos garantiza que, al final, el pan llegará. Así que sigue tocando. Aunque sea medianoche. Aunque parezca tarde. Aunque no respondan de inmediato. Porque Jesús prometió que se abrirá. Número 10. La parábola del tesoro escondido y la perla de gran precio. Mateo capítulo 13, versículos 44 al 46. En solo 3 versículos, Jesús reveló el valor supremo del reino de Dios, y muy pocos lo han entendido. Primero, dijo: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla, y lo esconde de nuevo, y gozoso va y vende todo lo que tiene, y compra aquel campo. Luego añadió: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía, y la compró. Estas 2 parábolas, tan breves como olvidadas, resumen lo que significa seguir verdaderamente a Jesús. Ambas historias tienen algo en común: una persona encuentra algo de valor incalculable, y renuncia a todo lo demás por obtenerlo. El primero, por sorpresa; el segundo, por búsqueda. Uno tropieza con el tesoro, el otro lo busca hasta hallarlo. Pero el resultado es el mismo: lo entregan todo. Jesús está hablando del reino de los cielos, pero lo describe como algo que cuesta. Que no se compra con monedas, sino con renuncia. Estas parábolas destruyen la idea de que seguir a Cristo es gratis. La gracia es gratuita, pero el discipulado tiene un precio: todo. El hombre del tesoro vende todo con gozo. No lo hace con tristeza, ni con resignación. Lo hace feliz, porque ha encontrado algo que vale más que cualquier otra cosa. Esta es la imagen de un creyente que ha comprendido el valor de Cristo. Que ya no ve su antigua vida como algo deseable. Que se despoja con gusto, porque sabe que lo que ha hallado es infinitamente mejor. ¿Por qué se predica tan poco esto? Porque muchos quieren el tesoro, sin dejar el campo que ya poseen. El mercader, por su parte, representa al buscador espiritual. Aquel que anhela respuestas, que ha probado muchas perlas, muchas ideas, muchas religiones, hasta que encuentra la verdadera, el reino de Dios. Cuando la encuentra, su búsqueda termina, pero su sacrificio comienza. Vende todo. Renuncia a todo. Porque lo hallado lo llena por completo. Esta parábola le habla al corazón del que aún no ha entregado todo a Cristo. ¿Qué estás reteniendo? ¿Qué no estás dispuesto a soltar? Estas 2 parábolas, que a menudo se pasan por alto en las predicaciones modernas, contienen una verdad explosiva:
nadie puede seguir a Jesús si no está dispuesto a dejarlo todo. No se trata de una renuncia legalista, sino voluntaria, gozosa. El reino no es para los tibios, ni para los que negocian con Dios, ni para los que quieren seguir a Jesús sin pagar el precio. Es para los que lo consideran más valioso que cualquier tesoro de esta tierra. Jesús no está diciendo que hay que ser pobres. Está diciendo que hay que estar dispuestos a dejar cualquier cosa que se interponga entre nosotros y Él. Y eso incluye relaciones, ambiciones, placeres, incluso ideas religiosas. El reino de los cielos es para los que lo consideran su tesoro supremo. No se trata de cuánto das, sino de si estás dispuesto a darlo todo, si así te lo pide. Estas parábolas son un espejo, nos revelan cuánto valoramos realmente a Cristo. Por eso, estas dos pequeñas parábolas son, en realidad, una invitación radical. Una advertencia silenciosa. Un llamado al todo o nada. Jesús no busca multitudes entusiasmadas. Busca discípulos que hayan entendido que seguirle vale más que todo lo que puedan poseer. Hoy, el reino sigue siendo ese tesoro escondido. Esa perla incomparable. Pero solo los que lo reconocen, se atreven a dejarlo todo, para tenerlo todo en él. Jesús no habló en parábolas para adornar sus enseñanzas, sino para confrontar el alma. Cada historia que narró es una llave al reino, una revelación divina disfrazada de cotidianidad. Pero estas 10 parábolas han sido olvidadas, ignoradas o silenciadas, porque incomodan. Porque no prometen bendiciones rápidas ni éxitos visibles. Porque exigen cambio, arrepentimiento, humildad y entrega total. Hoy, al traerlas de nuevo a la luz, no solo recordamos lo que Jesús dijo, recordamos lo que muchos no quieren predicar, que el reino de los cielos es real, urgente y radical. Que no basta con escuchar, hay que obedecer. Que no es suficiente con estar cerca, hay que dar fruto. Que la gracia de Dios está disponible, pero la puerta es estrecha, y el camino, angosto. Estas parábolas son espejos. Y la pregunta no es si las entendiste, sino si te viste reflejado en ellas. Porque Jesús no las contó para el pasado. Las contó para ti. Y tal vez hoy, el reino te está tocando la puerta con fuerza.